Hola, este es un pequeño tutorial para entender los parámetros y su importancia en Revit, ¿sí? Seguramente se han topado con toda clase de requerimientos a la hora de modelar. O sea, les piden, quiero pues las cosas por piso, las cosas por nivel, mostrar en las tablas diferentes temas, agregar parámetros nuevos, crear nuevos criterios. Así que espero que esta serie de pequeños tutoriales los ayuden a entender cómo funcionan los parámetros, desde lo más básico, ¿sí? Seguramente han escuchado que Revit habla de modelado paramétrico y todos hemos empezado haciendo modelos desde el punto de vista de los elementos constructivos, pero ahora vamos a irnos un poco más adentro, hacia la parte de la información que se tiene. Por ejemplo, yo estoy en una vista de plano de planta muy sencilla, me voy a un nivel uno, ¿no? Y por ejemplo, yo puedo generar uno, 2 y 3 muros. Ahí está, ¿sí? Yo tengo 3 muros que voy a ver de esta manera. En un nivel de detalle bajo se ven de esta manera, ¿sí? Entonces, yo quiero empezar a entender cómo funciona Revit, cómo funciona todo el esquema de la parametrización, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es generar una tabla. Yo he hecho 3 muros. En la cinta de vista, ¿no? Las tablas de planificación me van a permitir hacer diferentes tablas, como las tablas que yo quiero hacer de muros. Para mi ejemplo voy a poner ahí tabla uno, tabla de muros. Entonces, ¿no? Lo primero que yo puedo hacer es generar una tabla mostrando el tipo, su longitud, su área y su volumen. Listo. Y voy a tener una tabla con 3 entradas, ¿cierto? Cada una de estas entradas tiene diferentes valores de longitud, área y volumen, porque obviamente pertenecen a diferentes elementos, ¿cierto? Y cada uno de estos elementos tiene distintos datos, distinta información, ¿cierto? Por ejemplo, tengo una longitud de 1.87, 1.90, 1.84. No he medido realmente ninguno de ellos. En una vista en 3D puedo ver cómo están, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es utilizar un parámetro que siempre está presente para poder definir, ¿no? Un criterio. Imagínense que nosotros quisiéramos agrupar las cosas y puedo querer tener un grupo uno y un grupo 2. Imagínense que yo voy a utilizar el parámetro llamado comentarios, ¿no? Para colocarle aquí grupo uno. Listo. Este de aquí también va a ser del grupo uno. Listo. Pero voy a decidir que este de aquí sea del grupo 2. Listo. La tabla que yo creé se queda grabada aquí en las tablas de planificación de cantidades. Con doble clic ingreso en ella y puedo modificar los campos que tiene, ¿sí? En los campos puedo agregar ese parámetro de comentarios. Ese parámetro de comentarios lo puedo poner adelante para que salga específicamente allí, ¿no? Y con un poco de trabajo de la tabla, por ejemplo, generar una clasificación por cada comentario, le puedo poner un pie de página y puedo mostrar los totales generales. Miren, de tal manera que me va a salir una agrupación. De repente yo quiero saber la suma de las longitudes, la suma de áreas y la suma de volúmenes. En el formato, yo puedo editar la longitud para que me muestre el cálculo de sus totales. Entonces, se va a anotar allí. Lo mismo voy a colocar en el área y también en el volumen. Y ya está. Tengo una tabla que me muestra las longitudes, áreas y volúmenes de estos muros agrupados en un criterio que yo he creado, ¿sí? Además puedo usar comentarios casi sin ningún problema, ¿no? Porque es un espacio libre donde yo puedo escribir algo, ¿sí? Y en formato yo le podría decir a comentarios que en vez de comentarios diga, por ejemplo, grupo, ¿no? Y tengo los elementos del grupo uno y del grupo 2, ¿no? Lo interesante es que yo puedo continuar, ¿no? Haciendo esto y puedo, qué sé yo, ¿no? Generar más muros, ¿no? ¿Y qué tal si decido que estos dos sean del grupo uno, ¿no? ¿Y qué tal si quiero que este de aquí sea del grupo 2, ¿no? Entonces mi tabla de muros se va a ir actualizando. Si yo decido que uno de los elementos no va a tener un grupo, ¿no? Mi tabla lo va a tener como un tercer criterio, ¿no? Entonces, de esa manera yo puedo ir modificando las tablas, modificando los elementos de acuerdo a un parámetro, ¿sí? Y pues como es obvio, seguramente voy a querer identificar los elementos de acuerdo al criterio. Entonces, en VV
yo puedo utilizar los filtros para crear agrupaciones. Por ejemplo, yo puedo añadir un nuevo filtro. Un filtro es una regla que van a seguir los elementos para poder agruparlos. Tiene tres partes, ¿no? La primera parte es crear el nombre, la segunda parte es crear, saber a quiénes va a afectar y la última es asignar la regla propiamente. Voy a crear un filtro que se llame grupo 1. Entonces, este grupo por ahora va a afectar únicamente a los muros, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a decirle es que este va a tener en los comentarios el valor igual a grupo 1. ¿Qué está haciendo este filtro? Este filtro llamado grupo 1, ¿no?, va a identificarme, seleccionarme a todos los muros que cumplan esta regla, que en el parámetro comentarios, ¿no?, se tenga el valor G1, nada más. Entonces, este filtro lo agrego y yo puedo generar una modificación, por ejemplo. Puedo decirle que tenga un patrón de albañilería de color rojo. Listo. Entonces, si se fijan, ahora mi muro tiene esta característica, fíjense, ¿no? Ahí está. Tiene una característica que de repente en una escala 1 en 50 se va a notar mejor, o en una escala 1 en 25. ¿Listo? Entonces se ha agregado ese elemento, ¿sí? Y yo puedo crear un filtro muy similar, ¿no? Le digo duplicar y este duplicado lo voy a colocar como grupo 2 y modifico únicamente el valor, ¿cierto? Una vez creado, ¿no?, puedo añadirlo y puedo darle una regla distinta, ¿no? Por ejemplo, que en el color tenga el color azul. Tal vez para que se note mejor, puedo modificarle el color del borde a esta a rojo y esta hacia el color azul. De tal manera que se identifique mejor todo esto, ¿no? Entonces ya puedo identificar, ¿no?, los elementos que tienen color rojo o color azul o son del grupo 1, del grupo 2. En el momento en que yo coloco grupo 1, van a obedecerse las reglas de los filtros y voy a poder ver la asignación de mis elementos. Todo corresponde con mis tablas y así podemos empezar a entender cómo funcionan los parámetros. Lo que vamos a hacer después es crear nuestros propios parámetros para el proyecto, para el archivo, para compartir entre diferentes proyectos, compartir entre una familia y el proyecto. ¿Listo? Díganme qué más quieren saber sobre los parámetros en los comentarios y vamos avanzando con este tema. Muchas gracias. Que tengan un buen día.